Lunes 17 de agosto. GitHub empieza a fallar otra vez. Las pull requests, las issues, la API, Actions, GitHub Copilot, hasta el login corporativo de miles de empresas. Traducido, 1 de cada 5 clics daba error, 1 de cada 2 descargas daba error. Así durante 8 horas, una de las caídas más grandes de la historia de la plataforma. La plataforma donde vivimos 180 millones de desarrolladores estuvo medio muerta. Y por si te parece poco, ese mismo día, te lo juro que no me lo invento, Cursor lanzaba Origin, su propia plataforma para alojar código. Cursor, competencia directa de Visual Studio Code, y con agentes, competencia directa de GitHub Copilot. Hasta un empleado de Cursor lanzó la broma con un tweet diciendo: íbamos a lanzarlo antes, pero GitHub estaba caído. ¡Qué cabrón! Hoy ya, con fechas, con cifras y sin esa sensación de apocalipsis que vivimos durante ese día, vamos a responder sobre todo 3 preguntas. ¿Por qué se cayó de verdad? Si la inteligencia artificial tiene la culpa, y si por primera vez yo diría que en la última década el monopolio de GitHub, de una de las compañías más importantes del sector del desarrollo de software, de verdad tiene una grieta real. Vamos a comenzar reconstruyendo el 17 de agosto, porque la cronología oficial parece un guión de una película de catástrofes escrita, como no, por la propia GitHub. Que lo primero que hay que reconocer es que GitHub ha publicado un postmortem, básicamente un documento donde se analiza todo lo que pasó desde el primer error, cada una de las acciones que se tomaron por el medio hasta que se solucionó. Ese día, desde el primer fallo de la plataforma hasta que GitHub nos empieza a dar algo de información, pues bueno, tardan unos 12 minutos. Nos dan ese primer aviso, dicen que están investigando problemas de rendimiento. Claro, al poco ya empiezan a caer como todas esas fichas de dominó de una infraestructura tan grande como la de GitHub. La API, Actions, webhooks, issues, pull requests, hasta Copilot por el medio. Y aquí ya GitHub nos empieza a dar los primeros números. Nos habla de un 20% de errores en la web y en la API y un muy preocupante 50% en las descargas de archivos y release. Y quizás la parte más grave dependiendo de donde te toque a ti. Y es que si tu empresa hacía login corporativo a través de GitHub, pues básicamente la gente no podía entrar. Todo esto, como decía, durante un lunes en la parte de América sobre la mañana, en la parte de Europa a la tarde. Básicamente horas puntas de desarrollo mundial. Después de unas cuantas horas se empezaron a dar esas primeras señales de recuperación cuando el centro de datos de Estados Unidos pues parecía que volvía en sí. Pero claro, todo lo que había en Actions seguía caído y la autenticación de Copilot pues tampoco se llegó a estabilizar hasta horas después. Bueno, el cierre oficial del incidente se acabó llevando a cabo unas 7 horas y 47 minutos después. Hasta apareció el CTO de GitHub a pedir disculpas y sinceramente nos dijo que, bueno, si intentábamos lanzar software ese día, GitHub les falló. La verdad es que este vídeo viene como a tocar muchos temas de los que ya te había hablado anteriormente, y es que aquí realmente para mí ya empieza a cambiar el contexto de una manera muy seria, ya que esto no fue un caso aislado, era el segundo incidente más grave de agosto, ya que esto ocurrió el 17, pero el día 6 ya se había caído GitHub Actions. Y si hacemos cuentas, es el 7º incidente de la página de status, digamos la que nos acaba marcando que hay algún problema en la plataforma, es el 7º incidente de los últimos 15 días. Incluso los propios informes mensuales de GitHub ya reconocen 6 incidentes en junio y 8 en julio. Esto realmente ya no es algo aislado, es una tendencia. Y encima, ese mismo día, como ya te adelantaba, Cursor lanzaba Origin, su propia plataforma de hosting de código. Y por otro lado, el tweet del empleado de Cursor que hizo la broma con que se iba a lanzar antes la parte de Origin, pero GitHub estaba caído, bueno, también acabó aclarando que, por supuesto, este tipo de despliegues y de lanzamientos de grandes productos se planifican con mucha antelación, que era una broma y que ya está. Pero que siendo realistas y sin buscarlo, Cursor consiguieron el mejor marketing posible sin ellos pensarlo. Repito, Cursor, editor de código con inteligencia artificial, que acaba de ser comprado por SpaceX, la compañía de Elon Musk. Traducción: una guerra entre grandes compañías de desarrollo de inteligencia artificial como casi no habíamos vivido hasta ahora. Pero vamos a otro tema, ya que ¿cuál fue la causa de todo esto? Porque lo primero que podríamos pensar es, bueno, un hackeo más. No, pues lo siguiente que podríamos pensar es que subieron algo que hizo que se rompiera todo. Pues tampoco.
La respuesta incluso es más preocupante, porque lo que pasó es que no fueron capaces de escalar su propia infraestructura. ¿Cómo se llevó a cabo entonces esa cadena de fallos que acabó por hacer reventar GitHub? Pues bueno, 3 pasos. Lo primero es que otra vez se marcó un pico histórico de tráfico en la plataforma. Y un error en cómo estaba configurada la política de escalado, pues bueno, hizo que la propia infraestructura no diera de sí en el momento en el que hacía falta. Lo segundo que pasó es que este fallo se empezó a propagar por diferentes nodos, y todo esto hizo que el propio login en la plataforma pues no se pudiera llevar a cabo. Los login es muy habitual que tengan una serie de reintentos o una lógica de reintento para que, si falla, pues se vuelva a intentar, para que así los sistemas no queden bloqueados. ¿Qué pasó? Que ese mismo mecanismo de reintento lo que hizo fue aportar más carga a los servidores y acabó sobrecargando los propios balanceadores. Lo tercero que pasó es que GitHub empezó a desviar tráfico de una localización de sus servidores pues a otros. Y aquí lo que pasó es que todo aún reventó más. No por ese cambio de tráfico, sino porque también en ese momento empezaban a aumentar los propios reintentos del editor de código, que vamos a decirle también es propiedad de GitHub y de Microsoft. Visual Studio Code y Copilot por detrás. Que no es una pieza que viva en los propios servidores, pero sí que es cierto que todos los usuarios, todos los desarrolladores que utilizamos este editor de código o esta gente empezaron a multiplicar por 10 las peticiones por segundo, ya que cada fallo de autenticación del propio editor de código o del propio agente empezaba a generar una ráfaga de reintentos, que generaba más fallos y esos fallos más reintentos. Aquí llegaron al punto de directamente bloquear las peticiones y a medida que se solucionaba el problema ir abriendo como el grifo poquito a poco. Más o menos esto es lo que pasó, pero lo importante también fue lo que ocurría mientras el servicio estaba en llamas. Y es que durante la recuperación encima estaban sufriendo ataques de scrapping en cada uno de los endpoints de descarga de código. Básicamente un montón de bots recolectando repos mientras todo se venía abajo. Y aquí volvemos a lo que te contaba al principio. Lo que yo saco en claro de este postmortem es que ni la caída del día 6 ni la del 17 fueron causadas por un cambio de código o de configuración. Fueron, en palabras de GitHub, fallos de capacidad. Componentes críticos que no escalaron antes de que esa demanda de tráfico lo superara. No la cagó, no la lió un ingeniero y un trabajador. Simplemente es la arquitectura actual de la plataforma. Y en todo esto hay un punto irónico, porque si lo pensamos fríamente, una de las compañías principales en impulsar toda la revolución con inteligencia artificial fue la propia GitHub. Los propios productos de inteligencia artificial de la propia empresa son las que amplificaban por 10 la propia caída de la plataforma. Pero ok, pensándolo mejor, ¿de dónde viene este pico que propició la caída? Aquí es donde yo creo que todo lo que te estaba contando en este vídeo lo vamos a cambiar de escala, porque los números, esto ya dicho por GitHub y por todos los informes que no dejan de aparecer, y es que los números realmente que está viendo la industria a día de hoy no se habían visto ni de lejos en toda la vida de la industria. Venga, datos oficiales de GitHub, del propio postmortem. En abril, hace nada, la propia plataforma procesaba 1.400 millones de commit al mes. Hoy, agosto, cuando estamos haciendo este podcast, 2.900 millones, el doble en 4 meses. Para que veas también la curva completa, en enero de 2023, cuando comenzaba, vamos a llamarla así, esta revolución de la inteligencia artificial, eran 389 millones de commits. Matemáticas, multiplicamos por 7 en menos de 3 años y medio. Y todo esto con una aceleración muy concentrada en este año 2026. ¿Quieres más datos? Más de 24 millones de repositorios nuevos al mes. ¿Sabes cuántas pull requests se fusionaban en 2023 cada mes? Pues unos 25 millones. Bueno, en 2025 ya decían que en vez de 25 millones ya eran 43 millones cada mes. ¿Y sabes cuántas PR se fusionan hoy? 130 millones. Si pensamos en GitHub Actions, han pasado de 15, 30 millones semanales a principios de este año a unos 115 millones. Supongo que ya tienes la respuesta, pero si te pregunto, hey, ¿quién escribe todo esto? Porque los humanos no nos hemos multiplicado por 2 desde abril. La respuesta es inteligencia artificial y agentes, Copilot, Claude,
Codex, Cursor y compañía, abriendo PRs, ejecutando un montón de pipelines, comiteando a toda velocidad, sin dormir y dimensionando por 10 todos estos datos. Cloudflare ya nos ha dado datos de que la mitad del tráfico mundial ya está medio automatizado, que las máquinas ya superan a los humanos y hasta la gente de Cursor también reconoció que el 35% de las PRs fusionadas en su plataforma ya las abren agentes automáticamente. Todo esto corriendo en máquinas virtuales y en muchos casos sin humanos delante. Y aquí viene el verdadero problema real. Toda la infraestructura en la nube está diseñada para humanos. Humanos que siguen un ciclo muy claro, que dependiendo del país donde estén, bueno, pues el tráfico sobre todo es diurno, sube así por la mañana y baja por la noche porque nos echamos a dormir. Y el autoescalado de las plataformas pues está pensado para que se vaya modificando justamente atendiendo a ese ritmo. Los agentes con inteligencia artificial no duermen y todo lo que tenemos pensado para escalar de manera automática, pues no reacciona a tiempo. Y esto dentro de la comunidad ha derivado en una crítica con la que yo personalmente no estoy de acuerdo. Y es que mucha gente le está echando la culpa a GitHub, se le está lanzando encima de que no están haciendo nada. Y la realidad es que hay que ser justos, han metido más de 3 millones de núcleos de CPU, 120 petabytes de almacenamiento ya solo este año y han llenado sus data centers con todo lo que podían. Pero la realidad es la que nos encontramos y hasta la que ya nos ha confirmado su CTO, y es que no vale con planear 10 veces la escala actual, sino que ya tenemos que empezar a diseñar para 30 veces. Esto en realidad no deja de ser irónico porque la empresa que metió inteligencia artificial en el flujo de trabajo de todos los desarrolladores con Copilot y con diferentes herramientas, ahora es la gran víctima de lo que esa falta de escala acabó desatando. Como te decía, este vídeo, y por supuesto sin yo pensarlo, está reuniendo un montón de cosas de las que te he ido hablando a lo largo de estas semanas. Infraestructuras críticas, agentes reescribiendo casi las reglas del trabajo, un montón de empresas gigantes que parecían intocables, que vemos cómo están sufriendo desde dentro, y justamente todo esto es lo que analizamos pues semana a semana, siguiendo un guión medio inventado, como estás viendo en el podcast que se llama Nos quedan 6 meses. Lo tienes en YouTube, en Spotify, en iVoox y en Apple, y al final es mi manera de intentar ayudarte y darte a entender cómo está cambiando nuestro sector sin meter humo, sin inventar cosas y sin, sobre todo, meter miedo, ya que es algo que tenemos que acabar entendiendo y que forma parte de la propia evolución del sector. Así que si te gusta, si te resulta útil, lo único que te pido es que nada, me sigas en la plataforma donde me estés viendo o escuchando, si puedes incluso hasta lo puntúas, dejas un like a este vídeo y sobre todo también un comentario, que así hacemos que llegue a mucha más gente. Más que nada porque parece que estos dramas no van a parar. Pero venga, seguimos. Porque todo lo que te he estado contando hasta ahora, para mí, es solo la mitad del problema. Y la otra mitad, yo creo que es incluso peor, ya que no tiene que ver con la parte de escala, sino que es literalmente basura. ¿Y sabes lo que es eso? Lo que en muchos casos estamos haciendo nosotros. Por supuesto, me refiero al código generado por inteligencia artificial sin ningún tipo de control. Y aquí yo creo que lo podemos dividir en 3 frentes, del menos al más grave. El primero es el spam industrial. GitGuardian ha rastreado una campaña de, cuidado, 40 millones de commits falsos desde julio. ¿Y sabes para qué? Para promocionar una web de lotería ilegal. En los picos, más del 70% de los eventos públicos de GitHub eran spam. Piénsalo, según el momento, la mayoría del código visible en una de las mayores bases de datos de código del planeta está generado por bots de publicidad. Por supuesto, también esto infla las métricas públicas de GitHub, los commits, los repos, los usuarios activos. La cifra esta de los 2.900 millones no deja de ser, en una parte, el reflejo de toda esta mierda que estamos generando. Que sí, que puede ser un récord porque hay más gente trabajando en desarrollo que nunca, pero también nos acaba dando indicios de que quizás no debería estar tan hinchado. El segundo frente del código basura generado por agentes también da bastante más rollo, y es que la compañía FakeGit acabó detectando 7.600 repositorios maliciosos creados por 6.600 perfiles falsos, con más de 800 haciéndose pasar por skills de inteligencia artificial o servidores
MCPs y acumulando más de 14 millones de descargas. Es lo que se le acabó llamando agent baiting. Básicamente es que nosotros en muchos casos le estamos pidiendo cosas a la IA acaba buscando información, detecta a estos falsos repositorios como fuentes de verdad que nos pueden ayudar a generar nuestro código y en realidad el propio LLM lo que está haciendo es inyectarnos malware a través de estos repos falsos. Un ejemplo, imagínate que le pides búscame un MCP para Gmail. El agente encuentra ese repo trampa, se lee el README para ver si de verdad ese repositorio pues te puede ayudar, como si la documentación fuera legítima y te recomienda el malware él solito. Ya se han hecho investigaciones reales y da igual el modelo que sea. ChatGPT, Gemini, Cloud, todos llegan a recomendar estos repositorios maliciosos. Esto ya nos deja claro que los atacantes ya no solo optimizan para Google, ahora optimizan también para el LLM. Es casi como una especie de SEO, pero para el malware. Y el frente 3 del código basura, el que más de cerca nos toca, es el llamado AI Slop, la cara más humana del problema. Traducido, que cada vez generamos más código y lo revisamos menos. Y esto afecta a nuestros propios proyectos, pero también, por nombrar algún caso, a la comunidad open source, ya que desde el año pasado se le empezó a pedir a GitHub que desactivara las pull requests, ya que muchos proyectos de código abierto no dejan de quejarse de cómo le llega un montón de peticiones para incorporar diferentes PRs donde el código no tiene ningún tipo de calidad. Y eso lo único que hace es robarles trabajo a los mantenedores, hacer que utilicen muchísimo tiempo que deberían tener disponible para mejorar ese software, en realidad solo para revisar algo que se va a desechar. Es decir, que el modelo de confianza de la revisión de software está roto. Tan real es todo esto que GitHub ya creo que desde junio respondió con diferentes medidas que antes de la IA, pues no sonarían impensables. Empezó a limitar las PRs abiertas por usuario. Empezó hasta meterle una etiqueta de baja calidad a cierto código. Traducido, una plataforma que se construyó sobre la colaboración abierta empezó a fabricar herramientas para poder limitar esta colaboración. Muchos analistas ya lo han dejado claro y es que el sistema ha colapsado. Es decir, generar una contribución prácticamente no cuesta nada. En cambio, evaluarla cada vez cuesta más. Es decir, estamos ante el mayor problema del open source de la historia. Todo esto cuando el open source sostiene a prácticamente todo el software del mundo. Y aquí metemos un nuevo problema, y es que todo esto no está relacionado con el autoescalado de GitHub ni mucho menos. No es un problema de servidores, es un problema de confianza. Volumen récord, spam récord, los mantenedores cada vez más quemados, 2 caídas muy graves de la plataforma en prácticamente un par de semanas. Y claro, cuando una empresa tan grande empieza a tropezar así, pues los rivales yo creo que empiezan ya también a oler la sangre. Y lo que pasó es lo que ya te adelantaba. Posiblemente uno de los mejores lanzamientos de software de la historia sin buscar tal marketing. Hablemos ahora un poquito más en profundidad de Origin, porque sin quererlo le salió una jugada maestra. Pero también hay que entender que esto es cierto, que redes sociales como Twitter lo amplifican rapidísimo, que parece que ya es otro nuevo GitHub, que ya hay que migrarse, que GitHub está muerto, que nos tenemos que ir todos a Origin, y no es un clon de GitHub. Al final no deja de ser un hosting de código dentro de Cursor. Ahora mismo creo que está disponible únicamente en beta para los planes de pago, con los repos, con las pull requests, pero una idea central diferente a la de GitHub, y es que los agentes viven dentro del repositorio. Las preguntas de código o lo que sea, le pasas un comentario, una review, y el agente lo va a acabar analizando todo y va a actualizar la PR. Le dices que pushé una rama y todo lo va a hacer, y todo esto sin salir del editor. Porque aquí es donde está la clave. La gente de Cursor no nos está diciendo que nos vayamos de GitHub. Sin más, lo que nos dice es: nada, tú sincroniza tus repositorios, GitHub sigue siendo esa fuente de verdad, los comentarios y las PRs se van a replicar en ambos sentidos, es decir, cuando tú abres todo esto dentro de Origin, lo va a acabar también metiendo a GitHub, y lo que tú des de alta en GitHub también lo va a leer Origin. Esto es un movimiento, yo creo que bastante inteligente, porque no le puedes decir a millones de desarrolladores y millones de empresas que de un día para otro
cambien justamente ese sistema de copias de seguridad, vamos a llamarlo. Ninguna empresa seria va a acabar permitiendo eso, por lo menos en un corto espacio de tiempo. En cambio, si tú esto lo propones como una especie de espejo de solo lectura que no va a romper nada, eso ya resulta mucho mejor para las empresas. Y si ya pensábamos que el lanzamiento era bueno, creo que aún es mejor, ya que justo 3 días antes de ese lanzamiento de Origin, SpaceX cerró la compra de Cursor por $60.000 millones. Cursor ya opera dentro de la división de Elon Musk llamada SpaceXAI, el mismo que absorbió a xAI. ¿En qué se traduce esto? En el nacimiento de una nueva gran corporación que controla el editor de código, Cursor, el hosting de tu código, Origin, y sus propios modelos de inteligencia artificial como son Grok. Mi conclusión con esto es que realmente tenemos lo mismo, pero que nos lo da otra empresa. Muchísima gente se queja de que, claro, es que dependemos de Copilot, de GitHub, de Visual Studio Code, que al final no deja de ser de una misma empresa. Llamémosle GitHub, llamémosle Microsoft, no importa. Aparece la alternativa salvadora, pero que detrás de todo esto está la misma premisa. Todo dependiendo de una única empresa. Vamos, grandes compañías haciendo de grandes compañías, generando dependencia para que así nosotros nos tengamos que casar con ellas. Así que, ¿una solución real al problema que tenemos ahora mismo? Yo creo que no. Y con todo este lanzamiento, de lo primero que nos dimos cuenta es que Origin se activa por defecto. Es decir, que lanzan el servicio, nos lo activan y ya prácticamente nos vemos atados a él. Todo esto sin conocer en cierto modo cómo van a ir evolucionando los precios, ni cómo es la arquitectura de seguridad realmente. Nada, un servicio más para, venga, súbete a él. Y esto no se queda aquí, porque Origin teóricamente no está solo. Ya hay diferentes medios que empiezan a destapar que OpenAI, la empresa de ChatGPT, el otro gran competidor, vamos a llamarla así, también se está construyendo su propia alternativa a GitHub. Y esto ya no va solo de alternativas, de con cuál nos tenemos que acabar quedando. Es que ya grandes compañías, por ejemplo, el lenguaje Zig o la terminal Ghostly, ya intentaron separarse totalmente de lo que tenga que ver con cualquier empresa grande. Al parecer, GitHub acumuló 257 incidentes en el último año y que sus competidores hasta la fecha, estilo GitLab, Bitbucket, pues también empezaron a acumular un montón de fallos, por supuesto menores, ya que hay muchísimo menos tráfico en ellas, pero dejaron clara una realidad. Unas plataformas que eran muy estables, donde nosotros estamos confiando pues prácticamente gran parte de la operativa de nuestro día a día, pues no funcionan bien. Con lo cual, ya hay empresas y proyectos que directamente se lo están montando ellos o se están yendo a otro tipo de opciones mucho menos mainstream. Mi posición, sin ser tremendista, es que no, el monopolio o que la mayoría de desarrolladores confíen en GitHub, esto no es algo que se vaya a acabar ni que se vaya a caer mañana. Sí, los efectos negativos, pues están siendo grandes, pero no deja de ser reflejo de una industria que está cambiando y que una empresa como GitHub, que tiene también detrás a Microsoft, tiene, vamos a llamarlo así, dinero infinito y talento infinito para poder adaptarse a estos cambios. Y esto es algo que entendemos que poquito a poco pues se irá solucionando. Aún así, ha abierto ahí una brecha que es normal que otras grandes compañías estén aprovechando. Todo esto desencadena en la siguiente pregunta, que creo que es una de las que más nos estamos repitiendo. ¿Realmente la inteligencia artificial está rompiendo GitHub? Y aquí me gustaría hablarte de un estudio que han publicado hace un par de meses que en cierto modo nos dice que la pregunta está mal planteada. La tesis central de este estudio nos dice algo así como que culpar a la inteligencia artificial de la caída de GitHub es como culpar del derrumbe de un edificio a la ráfaga de viento, en vez de a la grieta que llevaba años en la estructura. El viento pues siempre existió, pero el edificio no se cae por el viento, se cae por cómo está construido. Los autores de este estudio lo que identifican es que estos problemas ya estaban allí, solo que claro, con la explosión de la inteligencia artificial pues no dieron más de sí. Nos señalan por un lado que existe un acoplamiento muy grande en GitHub, que hay servicios compartiendo bases de datos, cachés, autenticaciones, de una forma que, claro, un pequeño fallo en uno acaba derivando en una cascada a toda la plataforma. Por otro lado, que la plataforma tiene muy poca defensa y muy poco control de los usuarios o de los clientes que, digamos, se portan mal, que no tienen grandes mecanismos para detectar un tráfico que es anómalo y acabar parándolo
antes de que de verdad haga daño. Y por otro lado, el tercer problema, el que ya también te adelantaba, que el propio autoescalado está pensado para humanos, no para IA. Y este es realmente el problema, no es que GitHub empezara a hacer mal su trabajo o no tomen medidas, es que realmente GitHub está construido de una manera en la que no se pensó, como es normal, en cómo iba a evolucionar todo. Estos problemas siempre existieron, pero claro, la frecuencia, los picos de trabajo, de usuarios, de carga, de código, ya viste cómo aumentaron en prácticamente unos meses. Y toda la infraestructura que recibió estos cambios, pues era la misma. Lo que pasa es que antes eso no producía caídas o incidentes, y ahora mismo ya te he contado 257 incidentes en los últimos 12 meses, 48 de esos incidentes pues graves, y todo esto traducido a horas, 112 horas acumuladas de caída grave. Febrero como uno de los peores meses y GitHub Actions como una de las herramientas de GitHub pues más afectada. Ok, entonces, ¿qué está haciendo GitHub actualmente? Al final hay un orden de prioridades que ya nos lo han declarado. La disponibilidad por encima de la capacidad y la capacidad por encima de las features. Traducido, que quieren que GitHub esté funcionando y que si tiene que ir un poquito más lento, pues bueno, es mejor que esté funcionando a que no funcione, y que por supuesto mientras solucionan todos esos problemas pues hay que dejar de lado los desarrollos a la hora de añadir cosas nuevas si el propio sistema no está estable. Todo esto por supuesto con un montón de medidas que no nos vamos a poner a describir una por una, pero que yo creo que es el plan correcto. La pregunta es si este plan es suficiente para que la próxima ola no vuelva a romper todo. ¿Sabes cómo decía este estudio que se podría llegar a, digamos, solucionar una parte de este problema? En que tenían que empezar a crearse clases de servicio para el tráfico. Algo así como que si el humano es el que está operando, que tenga ciertas prioridades frente a la gente de inteligencia artificial. Es decir, darle preferencia al humano frente al bot. La conclusión de este vídeo es que la IA no rompió GitHub. La IA lo que hizo es seguir escondiendo que GitHub estaba construyendo de una forma que no puede soportar cómo funciona hoy en día el desarrollo. Y esto no es lo mismo, porque una cosa se arregla comprando GPUs y otra requiere pues rehacer cómo funciona la plataforma. GitHub, por supuesto, no se muere, pero es cierto que ahora mismo no podemos pensar en la plataforma con cómo la veíamos antes de la llegada de la IA. Aquí también queda algo muy claro, y es que, aunque mucha gente lo confunda, Git no es GitHub. Git es la herramienta, vive en nuestra máquina, es nuestra y es gratuita. Lo que quiere decir es que el lunes no se perdió ningún commit, simplemente se apagó la nube. Si aprendes Git de verdad, ramas, repo remoto, resolver conflictos sin que nos explote la cabeza, entenderás por qué los senior, en muchos casos, o la gente que entiende bien cómo funciona el sistema, pues no entraron en pánico. Simplemente una parte del flujo pues no se podía llevar a cabo. Y cuando el sistema volvió a recuperarse, pues todo siguió funcionando. Esta es como una especie de alerta definitiva con que si eres desarrollador y no has aprendido Git, tienes que hacerlo, ya que el sistema sigue dependiendo de él. La plataforma a la nube puede seguir fallando, pero el conocimiento sigue intacto. Repito, la plataforma puede romperse, el editor de código que usabas lo puede comprar otra compañía o lo que sea. Lo único que no se cae, que no se vende y que no se deprecia somos nosotros. Ten en cuenta que tu conocimiento es ese eslabón importante y que saber Git es esencial. Tienes mi curso gratuito de Git y GitHub en YouTube. Tienes mi escuela, Mourede Pro, que al final no deja de ser formación en programación y desarrollo construida sobre lo que funciona cuando estos sistemas en realidad no lo hacen, ya que lo que trabajamos son los fundamentos y la capacidad de entender por debajo, independientemente de casarnos con una plataforma u otra. Por último, como ya te he dicho, déjame un comentario con lo que piensas. Suscríbete al canal porque esta historia de GitHub contra otras compañías y otras compañías contra GitHub la vamos a seguir viendo semana a semana. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabes, sigue programando, que Git funciona hasta sin internet.